Muy bien. Bueno, vamos a empezar mientras esperamos que lleguen otros, avanzamos un poco igual. Hoy vamos a ver el tema de corte. Esta es una nueva solicitación. Todo lo que habíamos visto hasta ahora, si ustedes recuerdan, fue dimensionamiento a flexión, tanto de las vigas como de las losas. Todo lo habíamos hecho a flexión. Y ustedes conocen también que hay otras solicitaciones, aparte de flexión, por ejemplo, una es corte, pero también existe torsión, compresión, etcétera. Vamos a ver ahora cómo hacemos para introducir la verificación o diseño por resistencia al corte. Esto es a flexión y vamos a hacerlo en vigas. Ya vamos a aclarar qué es lo que pasa en losas. El tema es que cuando ustedes hicieron a flexión una viga, todavía no estaba terminada el dimensionamiento completamente de esa viga, porque tiene otras solicitaciones y por lo tanto hay que terminarla. Quiere decir que esta parte seguiría a continuación de lo que habíamos hecho antes. Primero se menciona flexión, con lo cual ya tenemos las armaduras, la sección determinada, ya sea vía rectangular o placa, y ahora continuamos con el dimensionamiento, en este caso a la otra solicitación que es corte. Así que vamos a ver cómo se hace eso, la parte teórica ahora. Fíjense, antes de eso vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de rotura que puede suceder en una viga, porque varias de ellas se deben al efecto de corte. Acá lo vamos a comprender un poquito y después que veamos corte lo van a entender aún más. Vigas esbeltas se llaman a las vigas que estamos viendo normalmente. Son unas vigas que tienen una cierta altura en relación a la longitud de cálculo o luz de cálculo. Cuando la luz es muy pequeña, a veces y las vigas son altas, esa relación ya deja de ser la de una viga esbelta y se llaman vigas de gran altura. Esa la vamos a ver, se ve un poquito en cuando damos tanques. Yo le voy a dejar unos tanques resueltos en realidad, y ahí lo van a poder ver. No es mucho más, digamos, complejo que lo que estamos viendo ahora, pero hay que ver un poquito en detalle eso. Mientras tanto, sepan nomás que todas las vigas que estamos viendo desde que empezamos son las vigas esbeltas. Fíjense si ven ahí el dibujo arriba, esto está sacado del libro de Moller. Tienen una viga vista lateralmente, el diagrama de momento y el diagrama de corte. Y hay una sección allá arriba a la izquierda que sería una viga placa con su armadura. Bueno, vamos a ver un poquito ahí las clases de rotura que se pueden producir. Tenemos 5, fíjense, están numeradas: 1, 2, 3, 4, 5. La 1, la que está ahí en el medio, la primera que vamos a ver de qué se trata, ya volvemos sobre el diagrama. Esta se llama rotura por flexión pura, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, digamos. Pero, ¿cómo se produce eso? Generalmente se produce alguna fisura en la zona de los momentos máximos y la carga, por supuesto, va a ir aumentando, ¿no es cierto? Desde valores nulos hasta valores crecientes hasta que se produzca la rotura. Cuando es por flexión pura, lo que va a pasar es que hay una gran deformación en el acero, las fisuras verticales que aparecen siempre en estado 2, ¿cierto? Van creciendo hacia la zona comprimida. La zona comprimida del hormigón se va haciendo cada vez más chica y por lo tanto llega un momento en que no puede resistir esa gran fuerza de compresión que hay ahí. Por lo tanto, se produce el estallido del hormigón. Vemos de nuevo el gráfico. Fíjense, esa es la 1 ahí en el medio. Una fisura prácticamente vertical que avanza a medida que la armadura se va deformando y se achica allá arriba la zona comprimida, va quedando por arriba la fisura de esa zona comprimida y ahí estalla. Nunca, si bien es rotura por flexión y la armadura es la que primero ahí se deforma demasiado, la armadura nunca se va a cortar, eso ya habíamos hablado, porque tiene una deformación muy grande hasta romperse. Entonces, realmente lo que se produce es que se deforma mucho, la viga desciende, etcétera, pero la rotura final se da cuando el hormigón ya no aguanta más y estalla. Esa es la rotura por flexión.
La otra es la número 2, si la pueden ver ahí hacia la izquierda de la viga, tiene el número 2 y hay como una fisura, una grieta separada con una fuerza de tracción sigma 1 tirando hacia ambos lados. Vemos que es esa. Esa se llama rotura por tracción por esfuerzo de corte. Ya vamos a ver ahora, cuando veamos un poco más corte, que en realidad el corte es un esfuerzo de tracción inclinado. Esa tensión inclinada, como es de tracción, va a originar también una fisura inclinada. Cuando la armadura de corte es poca o nula, vamos a suponer que no hay nada, después vamos a ver que eso está prohibido, pero por ahora supongamos que no hay ninguna armadura o es muy poca, lo que va a pasar es que la fisura atraviesa la zona comprimida de arriba porque no resiste ese esfuerzo y las dos partes se separan. O sea, tenemos una fisura, prácticamente es una grieta ya que se abre en dos partes, ahí lo pueden ver, la número 2, y desde abajo hasta arriba, o sea, zona traccionada y comprimida, se separa todo. Eso es cuando hay una falla por corte, se la reconoce a diferencia de la otra fisura va a ser vertical, esta es inclinada, fíjense, inclinada y más cerca del apoyo. Para evitar este tipo de rotura, porque esa rotura es peligrosa, ¿cierto? Nunca vamos a dejar la viga sin armadura de corte. Ya vamos a ver ahora cómo se la coloca y cuál es la que lleva. El siguiente tipo de rotura es el número 3. Acá lo tienen también en el dibujo ahí arriba. El circulito 3 muestra una zona comprimida que va a estallar también al final de una fisura inclinada. Cuando tenemos armadura de corte o armadura transversal, lo que va a pasar es que la rotura 2 que vimos recién no se puede producir, no se van a separar las partes. Acá sí que va a haber una armadura. Lo que hace esta armadura es que se deforma mucho frente al esfuerzo de corte y la fisura va a ingresar en la sección comprimida a medida que aumenta la carga, pero no la llega a romper o a cruzar del todo por la existencia de la armadura, ¿cierto? Pero sí la reduce. Entonces lo que puede pasar es que estalla otra vez el hormigón, pero fíjense, el hormigón estalla ahí al final de la fisura inclinada, a diferencia de la rotura 1 que el hormigón también estallaba, pero al final de la fisura vertical. O sea que una es por corte y otra por flexión se notan bien. La de flexión la de flexión es vertical y la de por corte es inclinada. En los dos casos estalla el hormigón. A veces inclusive la rotura por corte, la número 3, que es donde estalla el hormigón, se puede producir antes que la de flexión y eso va a pasar cuando tengamos mucha armadura de flexión. Decimos que está sobrearmada la viga o tiene demasiada armadura. La rotura 4 ahora. Fíjense la 4 como está, ahí está en el medio de la viga. Es una rotura 4 que está indicando una zona de compresión. Fíjense que tiene la sigma 2. Son tensiones de compresión actuando entre dos fisuras por corte. Esas fisuras inclinadas son fisuras por corte. ¿Y qué es lo que va a pasar? El esfuerzo de compresión que baja por ahí puede ser demasiado grande. Sobre todo pasa cuando la viga tiene un ancho muy chico y resulta que no la puede aguantar y estalla. Esa es la rotura por compresión en el alma. Se llama. Vigas muy delgadas, ya sean rectangular o T, la tensión principal de compresión en esas bielas que están entre fisuras hacen que estalle el alma por compresión. Eso se llama rotura por compresión del alma. Vamos a ver después cómo se evita eso también con el tema corte. Y la última es la 5, si la ven ahí es en el apoyo de la viga, dice 5, está rayado, esa zona rayada es la que falla. Esta es una falla por adherencia. La adherencia, hablamos un poco de eso, de la unión que hay entre el hormigón y el acero, que hace que no se deslice un material con respecto a otro y que trabajen juntos. Bueno, si la longitud de anclaje, que ya vamos a ver lo que es, pero es una longitud que hay que dejar en los extremos de la barra, no tiene la longitud suficiente, lo que va a pasar es que ahí estalla por tracción, en realidad se produce en fisura y falla la viga ahí,
produciendo fisuras horizontales. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos anclaje y adherencia con más detalle. Esa es la 5. Entonces, es en el apoyo donde la tensión de adherencia no se desarrolla adecuadamente porque las barras llegan al apoyo con una fuerza mayor que la prevista. Para eso hay que diseñar lo que se llama un buen anclaje, longitud de anclaje, que ya vamos a ver más adelante en otras clases qué es. Y se produce la rotura en esa zona. Bueno, de vuelta al dibujito, al esquema donde están los 5 tipos para que ustedes reconozcan más o menos si se los ve. Ahí hace unos días alguien puso un problema que hubo una viga ahí, creo que en la facultad, puede ser, que estalló y se produjo una rotura, hubo que apuntalar para eso. Bueno, yo les había puesto que lo que hay que hacer es analizar a ver qué tipo de esta, porque si era una viga esbelta, de estas roturas se produjo y por qué. Yo no sé bien cuál fue la secuencia de rotura, si primero se deformó mucho o fue de golpe nomás. Entonces ahí tenemos alguna pista, digamos, de qué es lo que puede haber fallado. Y después tienen las fisuras. Fíjense que las verticales solas son de flexión, pero si están inclinadas ya están indicando que hay corte. También puede ser que sea en la zona de momentos muy altos, que es en el medio generalmente, o en la zona de cortes muy altos, que suele ser cerca de los apoyos. En cualquier caso, hay que ver un poquito de qué se trata, hacer un seguimiento y un estudio y se puede llegar a determinar más o menos qué pasó. O sea que esto le ayuda a ustedes muy bien a ver cuando hay un problema. La rotura se va a producir cuando hay un problema ya grande y falla de la viga. Nosotros tenemos que mencionarla y diseñar para que esto no se produzca. O sea, la idea es que nunca haya esa falla, ¿cierto? Pero si las hubiera, tenemos que ver entonces qué es lo que pasó. La idea es suponer que va a pasar eso, pero nosotros dimensionar para que no pase. Por eso ahora vamos a ver el corte. Ahora sí entramos en un corte y tratar de que no se produzcan las fallas 2, 3 y 4. La 1 ya vimos antes cuando vimos flexión. La 5 la vamos a ver cuando veamos adherencia y anclaje. Las 2 y 3 y 4 se deben a corte. La 2, si la miran por ahí y recordamos lo que dijimos recién, es que la fisura se abre totalmente y las partes se separan. Ya es una grieta, eso no es prácticamente una fisura. Bueno, eso se evita directamente colocando armadura de corte. No podemos tener una viga sin armadura de corte. Y ya vamos a ver después cómo se dimensiona para que no pasen las 3 ni las 4. ¿Está hasta ahí? Cualquier pregunta, acuérdense que me pueden hacer, así vamos entendiendo qué sucede. Bueno, para entender un poquito lo que es el corte, vamos a ver acá cómo se comportan las vigas de hormigón cuando están sometidas a carga. Fíjense, ahí hay una viga donde está sometida a una carga uniformemente distribuida y vemos que hay algunos dibujos que están ahí adentro de la viga. ¿Qué son esas rayas? Bueno, no son nada más que lo que se llaman las líneas isostáticas, o sea, líneas de igual tensión. Las que son de líneas llenas son las isostáticas o tensiones de tracción, igual valor, ¿cierto? Igual valor de tensión y de tracción. Y las de línea de trazo son las de isostáticas que indican las tensiones de compresión. Eso es. Debido a que los apoyos se llevan las cargas de compresión, fíjense ahí cómo están funcionando las líneas de compresión que son las de trazo. En el tramo están allá arriba y bajan hacia los apoyos, o sea que se inclinan y bajan y se van hacia los apoyos. La compresión la tiene que llevar generalmente la fuerza que va hacia los apoyos. Por otro lado, en las líneas de tracción o isostática de tracción, la tenemos ahí en el medio de la viga, están abajo y horizontales. La compresión eran arriba y horizontales. Debido a que las otras se inclinan también hacia los apoyos para llevar ahí la compresión, las isostáticas de tracción se inclinan hacia arriba porque tienen que ir cortando a las otras a 90 grados. Acuérdense ustedes que las líneas isostáticas se cortan a 90 grados. Entonces, eso me indica las líneas como la de tracción también son horizontales en el tramo, se van inclinando levemente hacia los apoyos y
llegan así hacia arriba. ¿Está? Entonces, si nosotros pudiéramos medir qué pasa dentro de una viga o ver qué pasa cuando está sometida a carga, esto es lo que pasa. Se forman tensiones de tracción y compresión en el interior de la viga que son horizontales en la zona de máximo momento y en los apoyos se van inclinando. Pero lo que no vamos a ver es ningún momento, ni vamos a poder medir un momento, ni un corte. El corte y el momento son más o menos unos inventos nomás que hace la estática para estudiar cómo se comportan las vigas y ayudarnos un poquito a comprender qué pasa. Pero si ustedes quieren medir, no van a medir adentro de la viga ningún momento ni ningún corte. Solo se ve esto. Líneas de tensión, de tracción y compresión. Parece raro, pero es así. Todo lo que vieron de momento, en realidad el momento es una teoría nomás, pero que no es un efecto que uno lo pueda ver en una viga. Sí podemos ver las tensiones. De hecho, hay aparatos que pueden medir esto y pueden, incluso se llama fotoelasticidad, donde la podemos mirar a ver cómo las tensiones se producen dentro de una viga y ahora con los software también se lo puede pintar de color y se ven las zonas traccionadas y zona comprimida. No vamos a ver momentos ni vamos a ver cortes. Bueno, una vez dicho esto, ¿cuál sería? Acuérdense lo que vimos cuando iniciamos hormigón armado, era que el hormigón se lleva la compresión y la tracción, como el hormigón no puede soportarla, tenemos que colocar armaduras, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver entonces? Si nosotros pudiéramos colocar la armadura en una viga siguiendo las líneas de isostática de tracción, que son las que están ahí de líneas llenas, estaría todo perfecto y no tendríamos que hacer nada más, ni colocar ninguna otra armadura. O sea que tendrían que ser líneas horizontales ahí, armadura horizontal en la zona inferior de la viga, en el centro, pero cuando nos vamos a los apoyos, tendríamos que inclinar esas barras siguiendo estos dibujos y colocarlas hacia arriba. Y esa sería una solución muy práctica y terminaríamos ahí el dimensionado y nunca hablaríamos de momento ni de corte, directamente es cubrir la tracción. Pero ¿qué pasa? Hacer eso realmente ustedes se dan cuenta que no es práctico. Tendríamos que ver bien dónde van las líneas, colocar las barras en esa dirección, llevarlas horizontales en el tramo, subirlas otra vez en el otro apoyo con una curvatura rara. Hacer eso constructivamente es directamente imposible y controlar eso menos después. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y usamos nuestros conocidos ejes coordenados cartesianos X e Y y las armaduras las vamos a referir a esos ejes y también las solicitaciones y tensiones las vamos a referir. Por eso nosotros nos referimos a los ejes X e Y. Fíjense ahí en el apoyo, en el dibujo de la viga hacia el apoyo izquierdo hay un cuadradito donde están indicadas las tensiones sigma 1 y sigma 2, que no son nada más que lo que ustedes habrán visto ya como tensiones principales. Hay una tensión de tracción sigma 1 tirando y una tensión de compresión sigma 2 comprimiendo. Y ustedes le llamaban esas tensiones principales y no aparecía el esfuerzo de corte. Efectivamente, no existe ahí el corte. Pero como nosotros vamos a colocar las armaduras en direcciones horizontales y verticales, algunas también pueden ser inclinadas, pero en general siguiendo los ejes X e Y, lo que va a pasar ahí es que ese cubito o cuadrado lo tenemos que horizontalizar. Al hacer eso, la combinación de las tensiones, de los esfuerzos de flexión, de contracción y compresión, generan lo que se llaman los valores de corte. Entonces vamos a tener fuerzas verticales ahora o tensiones verticales también. Fíjense que en realidad el corte no se refiere a lo que ustedes conocen como tensiones tangenciales rasantes en una sección que una va para arriba y otra va para abajo, como habrán estudiado corte, sino a este tipo de tensiones. La tensión de corte se llama también tracción diagonal, porque no es nada más que una tracción inclinada que nosotros podemos horizontalizar para trabajar con armadura de ese tipo. Y ahí es donde aparecería lo que después llamamos momento y llamamos corte, ¿cierto? Bueno, una vez que vimos eso, esto se refiere a una viga en estado 1, como dice ahí abajo. ¿Se acuerdan cuál es en estado 1, no? La que no tiene fisuras todavía. O sea, cuando tiene muy poca carga y la carga es bajita, a veces solo el peso propio o una carga muy chiquita, permanente, entonces tenemos viga en estado 1.
Si la viga pasa al estado 2, cambian un poquito esta forma las isostáticas, pero no nos vamos a complicar. Le voy a mostrar nomás cómo quedaría acá, pero todo lo que dijimos hasta ahora sigue valiendo. O sea, ahí tenemos arriba a la izquierda lo que vimos recién, las isostáticas, curvas, etcétera. Cuando la viga es en estado 2, en realidad las líneas caen paralelas ahí hacia la armadura, porque el hormigón se fisuró, entonces el que se lleva la tracción es la armadura, pero todo lo que dijimos antes sigue valiendo. Las líneas son inclinadas con respecto a la horizontal, tanto la compresión como la tracción, y en la zona central son horizontales. Así que todo lo que dijimos hasta acá sigue valiendo, tanto en estado 1 como en estado 2. Cambia un poquito la forma, ¿no? Bueno, para una viga en estado 1 o vigas homogéneas, que en realidad el hormigón cuando es en estado 1 se comporta casi como una viga homogénea de un solo material, porque no está fisurada, nada. Ustedes saben calcular el corte, lo habrán estudiado ya en alguna otra materia, era la fórmula que se llamaba la tensión de el corte según Collignon, o algunos le dicen Cauchy, etcétera. Es el corte ese que ustedes hagan tau igual a la esfuerzo Q por el momento estático, digo, la inercia dividido el ancho. Y le daba después una distribución en la sección medio parabólica. Si lo quieren ver, está ahí en el libro de Mole para los que los tienen. Justo en el inicio del tema corte aparece cómo se determina y cómo era la variación y la formulita. Yo acá no se las puse porque eso no le pregunto tampoco en los exámenes, porque eso es, digamos, lo que pasaría en una sección homogénea o a lo sumo una de hormigón armado en estado 1. Nosotros siempre vamos a trabajar con hormigón armado en estado 2, o sea, fisurado. Por lo tanto, esa fórmula no nos sirve. Lo que vamos a usar en estado 2 es esta que está acá, que se llama valor de cálculo de la tensión tangencial en estado 2. O simplemente tensión tangencial en estado 2 o tensión de corte. Y esto nos da una intensidad promedio de cuánto valen los esfuerzos de corte en la sección. Ni siquiera nos da la distribución real, porque la distribución real es, digamos, bastante compleja, también es curva, etcétera, y no nos interesa. Con solo ver el promedio que lo calculamos así, la fórmula es tau B, tensión tangencial, es igual a B, esfuerzo de corte, sobre B por D, ancho y altura útil de la sección de la viga. Creo que les comenté ya, pero en corte, el esfuerzo que ustedes antes a lo mejor conocían como la letra Q, ahora se lo vamos a conocer con la letra B, porque el reglamento lo pone así. Creo que en estructuras metálicas es así también, así que eso nos simplifica un poco. Tenemos que pasarnos de la Q a la B. B mayúscula corta, B corta mayúscula. Tau B entonces, o tau simplemente es B sobre B por D. Eso le da el valor promedio y pueden sacar entonces cuánto vale. No es nada más que el esfuerzo de corte que actúa en la sección, digo, la superficie en la que actúa, que es el ancho por el alto. El alto siempre es la altura útil, o sea, descartamos lo que llamamos recubrimiento. Bueno, para ver cómo hacemos para absorber los esfuerzos de corte, eso que hemos dicho que son en realidad esfuerzos inclinados, que nosotros pues los hacemos verticales y horizontales, vamos a ver primero qué pasa en una viga que no tuviera armadura de corte, cómo trabaja el hormigón para absorber esos esfuerzos. O sea, la contribución del hormigón a los esfuerzos de corte. Para estudiar eso tenemos que suponer que la viga no tiene armadura de corte, ojo. Ahora, eso sí, les digo, eso no está permitido. Después vamos a ver que siempre hay que colocar que sea una armadura mínima de corte, excepto en algunos casos muy puntuales. O sea que no puede haber vigas prácticamente sin armadura de corte. Solo para estudiar la contribución del hormigón la vemos como si no tuviera. Después vamos a ver qué pasa. Fíjense lo que tenemos ahí, una viga donde ya se produjo una fisura. Claro, estamos en el estado 2. Entonces, tenemos primero una fisurita ahí abajo, hay unas fuercitas, pero complica ver, pero hay una fisura que primero se inicia vertical y después se inclina. Y llega hasta un punto allá arriba donde para la fisura.
y hay una raya vertical, pero eso indica solo la zona del hormigón sin fisurar. Bueno, es una viga que está sometida a unas cargas P1 y P2, ahí hay una reacción R1, ustedes saben calcular el esfuerzo de corte, que es la suma de fuerza vertical, etc. Vamos a ver lo que pasa. Al producir la fisura esa que está ahí, que sería la primera fisura, como dice el libro, lo que tenemos es, primero, que una sección que antes era recta y vertical, ustedes tomaron una sección de una viga, ahora ya es una sección un poco más compleja, tiene esa forma que se ve ahí. Empieza abajo en el punto B, en la zona donde dice B, después se inclina y llega hasta allá arriba en la zona donde hay un punto que se llama A. Esa es la forma ahora de la sección al producirse la fisura, que tenemos que estudiar el equilibrio ahí. Fíjense, ¿quién hace la resistencia al corte? En este caso solo hay hormigón. Son tres fuerzas. Una es la que va a estar en la zona no fisurada del hormigón. Allá arriba donde está el punto A, hay una fuercita vertical que dice BCZ. Claro, ahí al no estar separado el hormigón ni haber ninguna fisura o grieta, hay un esfuerzo que verticalmente se lleva al hormigón. Eso se llama BCZ. Vamos al extremo inferior de la viga ahora, pero en la sección allá donde está el punto BS, o sea, al final o donde empieza la fisura, ahí tenemos otra fuerza en el hormigón. En el hormigón se llama efecto pasador o perno, debido a que ahí hay una armadura longitudinal, porque, ojo, esta viga no tiene armadura corte, pero sí tiene ya la armadura de flexión. O sea, la armadura de flexión tiene barras horizontales. Debido a la existencia de esa barra, ese hormigón que está ahí rodeando la barra, inclusive el recubrimiento que sí está debajo de la barra, todo ese hormigón lleva un esfuerzo de corte también, porque ese hormigón está allí y no se mueve, no se desliza. Se llama efecto pasador o perno, pero es el hormigón lo produce, no la barra horizontal. La barra horizontal ayuda a que ese efecto se produzca porque no deja que se mueva ese hormigón. Y la tercera fuerza que ayuda al corte es la fuerza de rozamiento que hay en la fisura. Fíjense, una fuerza que está inclinada, se la ve ahí donde está la fisura. Esa fuerza inclinada tiene dos componentes. Nos interesa la componente vertical que se llama B sub I, Y. BII. Esa es la fuerza de rozamiento que contribuye también al corte. Cualquier carga vertical que haya, ella la va a resistir de esa manera. Entonces, eso se llama la fuerza B sub I. Esa fuerza está en el plano de la fisura debido a la rugosidad, o sea, el rozamiento entre la superficie de la fisura, la B sub I. Pero nosotros, para el esfuerzo de corte, necesitamos proyectarla en la dirección I. Por eso acá aparece la componente BII, que está ahí. Ahora bien, entonces, estas tres fuerzas se producen en el hormigón. Las sumamos y tenemos lo que produce, lo que contribuye el hormigón a resistir esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte va a ser la suma de BCZ, BD y B sub I, la componente de la de rugosidad o rozamiento. Y a todo eso le llamamos directamente BC. C quiere decir el hormigón, entonces BC es la contribución del hormigón al esfuerzo de corte. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo sacamos ese valor? Es difícil sacar individualmente cada una de estas cositas, entonces ya se hicieron ensayos y estudios con fórmulas empíricas, o sea, en base a ensayos se va más o menos sacando, viendo qué pasa, se la lleva a una fórmula y tenemos esa que está ahí. Es bastante compleja, digamos, también de recordar, pero básicamente tiene F'C en la raíz, que no es nada más que la resistencia a tracción del hormigón, un coeficiente, Rho, que es la cuantía geométrica de armadura, B, que es el corte, D, que es la altura de la viga útil, y M es el momento, y después por W y D, y menor que un cierto valor. Algunas aclaraciones de esta fórmula, las vemos ahora. Primero, Rho, W o Rho simplemente es la cuantía geométrica de la armadura traccionada. Es la sección de armadura dividido en la sección de hormigón. La sección útil, o sea, B por D. BW por D.
Resulta que esta ρ, la cuantía, puede ir cambiando porque podemos ir teniendo distinta armadura a lo largo de la viga. Ya vamos a ver eso también, que no es necesario que toda la armadura siga a lo largo de toda la viga, porque hay zonas donde se necesita mucho, en la zona de momento máximo, y zonas donde se necesita menos, en la zona donde el momento es nulo o bajo. Entonces, en esta fórmula de acá abajo, el ρ cambia, pero también el corte y el momento, o sea, B y U. Ustedes saben que una viga, si ustedes hacen en una sección, el momento no es el mismo que en la otra y también el corte. Todo esto va cambiando. Entonces, sacar la contribución del hormigón en una viga con esta fórmula es bastante complicado. Es bastante complicado y varía en cada punto. Entonces, ¿en dónde calculamos, diríamos nosotros? Además, esta fórmula vale para sección con esfuerzo de flexión y corte. Quiere decir que no están incluidos esfuerzos si hubieras axiales, por ejemplo, de tracción y de compresión, que ya vimos que son raros, a veces se producen en vigas, pero son raros. Entonces, ¿qué hace el reglamento? Dice, no, bueno, esta fórmula, si bien es válida y se la puede usar, como es más compleja, vamos a usar una más conservadora y simple, que es la que está ahí. BC igual a 1/6 de la raíz de F'C por B y D. Esa fórmula es la que vamos a usar para calcular la contribución del hormigón a la resistencia al corte. Esta es más simple y más conservadora también, quiere decir que subestima la contribución del hormigón. El hormigón colabora más que esto, pero para conocer exactamente hay que usar la fórmula anterior complicada. Dice, no, vamos a tomar una que está como más baja, pero es más fácil de calcular y todo bien. Como dije antes, y ahí lo dice, si hubiera una fuerza axial, ya sea de compresión o tracción, modifica esta fórmula también, está simplificada, porque cambia tanto la magnitud como la dirección de la tensión principal de tracción. Lo que hay que hacer es modificar un poquito esta fórmula para tener en cuenta ese efecto. Yo acá no se los puse, está en el reglamento y creo que el libro de Moller también lo tiene. Solo tienen que corregir la fórmula con esos valores, una pequeña corrección, si hubiera fuerza axial, acuérdense. Entonces, si tienen fuerza axial, el corte, contribución del hormigón, hay que modificar esta fórmula un poquito, lo ven en el reglamento, lo ven en el libro, ningún problema. Como la mayoría de los casos no tiene esa, no quise meternos para no complicar. Bueno, y hasta ahí, digamos, sacamos con eso lo que el hormigón colabora a resistir el corte, que es el esfuerzo que estamos viendo ahora. Ya vamos a ver qué pasa después, pero por lo pronto tenemos ya una parte que es la que colabora con el hormigón. Antes de ver cómo hacemos para colaborar a la armadura, porque generalmente si el corte es grande, el hormigón solo no alcanza, vamos a colaborar con la armadura. Antes de eso vamos a ver un pequeño efecto que se produce debido a este caso que acabamos de ver, que ahí de vuelta puse el dibujito ahí abajo, que es la fisuración inclinada debido al corte me genera todas estas fuercitas que vimos recién, que es la resistencia del hormigón por el efecto pasador, por rozamiento y por hormigón sin fisurar que está ahí arriba, 3 fuercitas, y vamos a ver cómo se logra el equilibrio en esa sección inclinada. Esa sección inclinada, vamos a plantear el equilibrio, a ver qué pasa ahí, ya vamos a ver un fenómeno que pasa. Fíjense, vamos a tomar un momento en el punto A. El punto A es ese que está ahí arriba en la sección, lo pueden ver allí, en la zona del hormigón sin fisurar, por arriba de la fisura, justo donde viene la fuerza resultante de compresión C. Claro, nosotros tenemos, acuérdense, estas cargas P1 y P2, la reacción R1, y acá va a haber un momento flector interno, que nosotros, como vimos en flexión, lo vamos a resistir con esta par o cupla interna que es C por Z o T por Z. Y ahí está el esfuerzo C, compresión en el hormigón, y T, tracción en la armadura. Como ahora la sección no es vertical, sino que debido a la fisura tenemos esta sección inclinada y con una configuración rara, que es esa que está ahí, vamos a ver qué pasa con el equilibrio. El momento exterior a qué es igual. Bueno, ustedes saben calcular el momento. Tomamos momento respecto al punto A que está ahí arriba.
Entonces va a ser R1 por la distancia hasta el punto A, que es XA, ahí abajo lo tienen. Y después tenemos otra fuerza a la izquierda de esta sección, solo hay dos fuerzas, R1 y P1. Despreciamos el peso propio para estos fines, no es mucha la influencia que tiene. P1 por la distancia al punto A, que es XA menos X1. Eso es lo que está escrito en la primera fórmula allá arriba, M externo en el punto A. Vamos a ver qué momento interno tenemos ahora. Tomamos de las fuerzas internas con respecto al punto A. Fíjense, C se anula. C se anula porque pasa por ahí. Y BCZ, que era la componente del hormigón que resiste al corte en la zona no fisurada, también se anula porque pasa por el punto A. Me queda la fuerza horizontal T ahí abajo, entonces T por la altura hasta el punto A, que es Z, distancia hasta el punto A, Z, que no es nada más que el brazo elástico de palanca porque A lo elegimos en ese punto, justo donde pasa la resultante de compresión. Y T por Z. Después tenemos, el otro que me quedó es la fuerza BD en el de efecto perno pasador allí abajo, por la distancia hasta el punto A. Es una distancia horizontal que la llamamos P minúsculo, BD por P. Y después me aparece en forma negativa, gira para allá, para el otro lado, la fuerza de rozamiento inclinada. Directamente tomo toda la fuerza inclinada por la distancia hasta el punto A, que se la llama M ahí en el dibujo. Y tenemos todo eso. Entonces ahí tenemos la fórmula del momento interno en el punto A y el momento externo en el punto A. Por equilibrio sabemos que ambos tienen que ser iguales. El momento en el punto A interno igual al momento externo. Lo que vamos a hacer es igualar los segundos miembros de esa fórmula y despejar de ahí el esfuerzo T. Ahí dice TB, pero no es nada más que el esfuerzo T en el punto B, pero es el esfuerzo de tracción ahí abajo en esa sección. Y ahí está hecho, haciendo eso, igualando y despejando T, B, que es el esfuerzo de tracción en la armadura en el punto B, me queda esa fórmula que está ahí, la primera. Fíjense, como BD, el esfuerzo de pasador, y BI, el esfuerzo de rozamiento, no son muy grandes con respecto al momento externo, etc., podemos esta fórmula aproximarla, no es igual exactamente, pero vamos a decir que es aproximado para el efecto que queremos, igual al momento externo en A sobre Z. Lo otro lo hacemos igual a 0. Si miramos esta fórmula, vamos a ver lo siguiente. El esfuerzo de tracción en la armadura en la sección B depende ahora del momento en la sección A. Fíjense, porque T en B es M externo en A sobre Z. Eso debido a la formación de la fisura diagonal. Voy al dibujito otra vez para que lo vean. Acá, el esfuerzo T en la armadura ahí abajo, en el punto B, depende ahora del momento en A, que no está alineado con B en una vertical, como si hubiera sido una viga de madera o una viga de acero. Ustedes quieren sacar cuánto vale el esfuerzo T en un punto, el esfuerzo de tracción en una de esas vigas, todo lo que tiene que hacer es dividir el momento que está ahí, dividido el brazo de palanca entre la fuerza T y la fuerza de compresión. Inclusive en hormigón, sin fisurar también se tendría que hacer eso. Pero acá, si yo quiero el esfuerzo T en el punto B, como ven, tengo que usar el momento en el punto A y dividirlo por el brazo de palanca. Ahí está. T en B, el momento externo en el punto A sobre Z. Se observa que el esfuerzo de tracción en la armadura en la sección B, como dijimos, depende ahora del momento flector que actúa en la sección A, hecho debido a la formación de la fisura diagonal. ¿Está? Les hago una pregunta ahora para ver si están atentos o no. ¿Qué les parece la siguiente caso? Este esfuerzo T que yo saco acá con esa fórmula que está acá, ahí, que era momento en A sobre Z, dijimos del momento que está actuando en la sección A, ¿es mayor o menor esta fuerza T de tracción en la armadura si yo hubiera calculado, como ustedes saben calcular, el esfuerzo que es el M sobre Z directamente? Ahora ya no puedo calcular el momento en la sección B, tengo que usar uno
que está a una distancia P y que se llama A. ¿Alguien se puede responder? Este esfuerzo TB es mayor, este esfuerzo de tracción, al calculado cuando no se hubiera producido una fisura. Pueden decir mayor, menor o igual, así que los escucho a ver qué les parece. ¿Tienen algo? ¿Alguna idea? No es un examen, así que pueden decir lo que quieran. Después vemos si está correcto o no. ¿Qué les parece? ¿Es mayor, profe? Bueno, está bien, le agradezco. ¿Alguien que está de acuerdo? Lautaro, eso. ¿Alguien que está de acuerdo en contra? ¿Eh? Está bien por tu respuesta. Vamos a ver si los otros están de acuerdo. Alguien puede decir que es menor, otro que va a decir que es igual o lo que sea. ¿Qué otra opinión tienen? ¿Alguien más que diga algo? El esfuerzo T calculado con un momento a la distancia ahora en el punto A. Pregunto si es mayor, menor o igual que si yo hubiera calculado como si no se hubiera fisurado, tendría que usar el momento también en el punto de sección B. ¿Cuál es mayor de los dos esfuerzos? El calculado con el momento en A, el calculado con el momento en B. ¿Nadie? Miren que le estoy preguntando algo súper simple. Lautaro ¿por qué decir que es mayor? ¿Qué te parece? Y porque el esfuerzo de tracción en la armadura en la situación en cuando la viga ya está fisurada ¿cómo es? Es mayor porque ya el hormigón ya no está, digamos, ayudando, algo así, supongo yo. Bueno, no exactamente porque por ahora solo depende de las fuerzas y el equilibrio. Nos entramos, está bien que está fisurado, pero entramos a ver si el hormigón colabora, si esto no. Pero estamos viendo más la fuerza y el equilibrio. Efectivamente es mayor, yo le quería decir, pero tiene que ver que alguien opine algo. Me voy un poquito a este dibujo. Por algo muy simple, chicos. Fíjense en cualquier punto de esta línea del momento. Como el punto A está a la derecha, el momento va creciendo. Ustedes ven que crece. Entonces, sacar un esfuerzo de tracción con un momento en un punto cualquiera va a ser menor si saco el esfuerzo de tracción con un momento hacia la derecha de él, porque es más grande. Ahí se puede ver. Entonces, el momento en el punto A, o sea, la respuesta correcta de eso sería el momento en el punto A es mayor que el momento que me da en la sección donde está el punto B. Por lo tanto, el esfuerzo de tracción que siempre se saca como momento sobre brazo de palanca, siempre se saca así, yo lo estaría sacando con un momento más grande si saco en el punto A que en el punto B. En la sección donde está el punto B es más chico que en la sección donde está el punto A. Muy simple. Pero ya le digo, viene de elástica. Esto véanlo ahí. O sea, esto equivale a decir que el diagrama de tracciones real está desplazado respecto al de momento o de tracciones teórico, digamos, el teórico, una cierta magnitud P que depende de la inclinación de la fisura. O sea que como en cada punto de esto pasa lo mismo, en el punto B yo saco con un momento que está en A, pero si yo me corro 1 metro hacia la izquierda del punto B, voy a sacar con un valor de momento que está 1 metro hacia la izquierda del punto A. O sea, todo está corrido. Es como que el diagrama de tracción, que se calcula M sobre S, el diagrama de momento y el de tracción son iguales en el sentido de que tienen la misma forma, porque el de tracción
o de compresión, pero a nosotros nos interesa el de tracción, se calcula como momento sobre brazo de palanca. Imagínense M sobre Z. Si Z vale 1, tracción me queda igual a momento. Son iguales en otra escala, pero es la misma forma curva o recta del diagrama momento. Eso quiere decir que hay el diagrama momento que ustedes sacaron y a partir del cual se puede sacar un diagrama de tracciones teórico, no es el correcto, porque en la fuerza, en las barras, tenemos un valor más grande de tracción que el calculado con ese diagrama. Eso es todo lo que quiere decir esto. Entonces, lo pueden ver, el diagrama de tracción está desplazado a una magnitud P, que depende de la inclinación. Eso hay que tenerlo en cuenta porque nosotros tenemos después que calcular la armadura, ver cómo se trabaja a lo largo de toda la viga, y lo que va a pasar es que hay que considerar este efecto de que el cálculo del esfuerzo de tracción hay que hacerlo con un momento desplazado a un cierto valor. Esto se llama, una forma de considerar este efecto es trabajar con un diagrama de tracciones o de momento, porque son lo mismo, desplazado a una cierta distancia b chica, corta, que se llama decalaje. Esto se llama efecto decalaje. Se lo puede considerar tomando un diagrama más grande que el que tomábamos antes. Y esa distancia depende del tipo de momento que hay, lineal, parabólico, el tipo de armadura de corte y la fisura. Esa B no es nada más que lo que acá llamábamos P nosotros, una cierta distancia P, que es la distancia que hay que desplazar. Acá se la ven medio grande, pero era para un ejemplo, nomás llamó el que no es tanto. Esa es una forma, desplazar el diagrama. Y ahí les muestro cómo quedaría. Fíjense, en línea llena tienen el diagrama de momento o de tracciones real, ¿ven? Línea llena, el que ustedes calculan. Pero si queremos llegar el valor de la tracción en la armadura, hay que usar el momento de tracción de desplazado, que es ese que está en línea de trazo. Ahí lo pueden ver que está desplazado una distancia B hacia la izquierda y a la derecha desde los valores máximos. Tanto en el apoyo como en el tramo, lo ven desplazado esa distancia B. Esa distancia B depende de qué tipo de armadura hay, qué tipo de cargas tenemos, etc. El reglamento nuevo, el que estamos usando, no usa este efecto de calaje. Perdón, no usa desplazar el diagrama. El reglamentos anteriores sí lo consideraban y había que desplazarlo. El reglamento que estamos usando ahora, el CITSOL 201-2005, lo que hace directamente es considerar esto en forma indirecta y dice que desde el punto donde deja de ser necesaria, la armadura tiene que seguir una determinada distancia. No se la puede cortar, no se la puede levantar, solo tiene que continuar un cierto valor para tener este efecto. Pues si la dejamos antes de lo que nosotros pensamos, estamos en problema. ¿Está? Eso lo vamos a ver cuando veamos más después longitud de anclaje. Ahora, una pregunta que puede surgir acá es decir, entonces ustedes pueden decir, pero si el esfuerzo de tracción en las barras es más grande que el teórico que nosotros habíamos calculado, quiere decir que nuestras vigas a flexión estarían mal dimensionadas, porque dimensionamos con el momento en la sección que ustedes, por ejemplo, el máximo, no es que la hicimos desplazada a una distancia B. Eso podría ser una pregunta. La respuesta es no. Eso por suerte no cambia, porque si ustedes miran ahí, en los puntos de máximo momento, el valor no cambia. Ahí tienen en el tramo, el máximo momento lo que sucede es se desplaza hacia izquierda y derecha, entonces el valor de momento máximo también tiene las barras a una cierta distancia del punto de momento máximo. Y allá en el apoyo pasa lo mismo. Ustedes pueden ver que el pico de momento máximo no sube más, lo que hace es se desplaza hacia izquierda y derecha. Quiere decir que zonas de la viga que están un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha del punto de momento máximo también tienen el momento máximo, pero no es que el momento máximo aumente. Lo que aumentarían son los otros momentos o las otras tracciones que están alejadas del momento máximo. Quiere decir, por suerte, que lo que hicimos dimensionando a flexión está perfecta. La armadura y todo lo que hicimos cuando vimos vigas y losa, que ustedes vieron, teorías y prácticos, están bien. Esto se va a tener en cuenta después hacia las
hacia los lados que pase, cuando veamos más anclaje y disposiciones de armaduras. ¿Está? Ese efecto vamos a volver cuando veamos anclaje y yo me voy a referir a ello, así que ténganlo en cuenta. Este efecto vamos a volver y yo le voy a decir, debido al decalaje que nos hace el reglamento indirectamente, toma este valor para las barras y dice, tomen eso. Bueno, esta era una pequeña observación nomás que vamos a usar después, producto de esa fisuración y que me hace eso que vimos ahí. Por ahora quédense con lo que vimos hasta ahora, que el hormigón resiste al corte y es este valor, ¿sí? Nosotros en realidad vamos a colocar ahora armadura de corte para ayudar también al hormigón, o sea, el esfuerzo de corte se absorbe un poquito con esa fórmula y un poco con armaduras que ya la vamos a ver acá, que ahí la están viendo, que son dos tipos de armadura, una lo que se llama estribos y otra barras dobladas. Estribo, armadura transversal y barras dobladas. Entonces, una parte se va a llevar la armadura y otra parte se va a llevar el hormigón. Vuelvo un poquito a esta fórmula que está acá. Esto es lo que se lleva el hormigón, ¿sí? Ya lo calculamos, vimos cómo hacía. Le hago una pregunta. Esto yo podría absorber todo el corte con hormigón si quisiera, porque con solo aplicar esta fórmula lo podría absorber. Les pregunto, ¿qué inconveniente me traería o qué tendría que pasar en mi viga o qué sucedería si yo quiero absorber todo el corte con este hormigón y con esta fórmula? ¿Alguna respuesta? Piensen por favor y díganme. ¿Qué tendría que pasar? O sea, ¿qué cosa o qué inconveniente o cómo yo haría o qué tendría que hacer si quisiera absorber todo el corte solo con hormigón? Que es esa fórmula que está ahí. O sea que si miran la fórmula pueden encontrar la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Alguien? La sección sería muy grande. Correcto, muy bien, gracias. ¿Quién fue el que dijo eso? Yo, acá. ¿Nombre? Araujo. Araujo, Franco. Sí. Muchas gracias. Exactamente. Buena respuesta, gracias. Yo puedo absorber todo eso con hormigón, pero si ustedes miran la fórmula, eso me obliga. El 1/6 no lo puedo tocar. La raíz de F'C me dice qué tipo de hormigón tengo. Alguien podría decir, bueno, podemos poner un mejor hormigón. Es cierto. Pero lo que se hace directamente, yo tendría que aumentar B o D, BW o D. Eso, como este valor es chico, me obligaría a que si yo quiero absorber todo el corte con hormigón, tendría que ser una viga súper alta. ¿Se acuerdan esa que siempre yo les muestro que está en las aulas de la facultad? Esa viga que tiene 50 más 12 o 15 más, tendría que ser de 1 metro 50. Imposible, eso no es económico ni tampoco, digamos, factible de construir sin que moleste a alguien. O sea que, efectivamente, si yo quiero hacer con esto, me obliga a alturas grandes o anchos grandes de viga. Así que, perfecto, gracias, señor Araujo. Entonces, el criterio más conveniente ahora desde el punto de vista económico por ahora, indica que la falla tiene que producirse por flexión antes. O sea, yo tengo que la falla de corte, que es de tracción diagonal y que ahí vimos, realmente es siempre de forma brusca. Y acuérdense que eso no queremos, nosotros queremos que nos avise. Entonces, se va a diseñar al corte de tal manera que lo primero que se rompa es a flexión, después recién el corte. Y a flexión, como vimos antes, es en zona controlada por tracción, acuérdense, para que siempre avise, haya deformaciones grandes o fisuras que se vayan abriendo y ahí ustedes se dan cuenta, ups, acá hay algo que puede pasar, atento, hagamos algo, veamos cómo reforzar, saquemos toda la gente del edificio, apuntalemos, algo de eso creo que se hizo ahí en esa viga fallada. Entonces, por la parte estructural, conviene eso, o sea, el comportamiento estructural que queremos es que la viga no falle por corte, porque es rotura frágil, sí primero por flexión.
Y segundo, por criterio económico, como dijo recién su compañero. No podemos hacer una viga gigante para absorber corte. Sería demasiado cara e impráctica de construir. Para lograr eso, entonces, lo que vamos a hacer es ayudar a esa fórmula que tenemos allá y calcular armadura de corte. Acá está el tipo de armadura de corte. Fíjense que la armadura de corte son estos estribos. Los estribos son estos elementos o barritas que se colocan en forma vertical, generalmente, no siempre, y que pueden tener esos ganchitos ahí y se llaman abiertos, el primero arriba a la derecha, o cerrados si se solapan un poco en ángulo recto o se solapan en ángulo a 135 grados como está ahí más abajo. La parte, como saben, el esfuerzo de corte, como vimos ahí, que lo descomponemos, ¿cierto? Es el que trabaja en dirección vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué parte del estribo absorbe el esfuerzo de corte? Las barritas verticales. Ahí tenemos barras horizontales, pero porque son continuas y hacemos una cosa cerrada. Solo trabajan las barras verticales, que son las que, digamos, sostienen el esfuerzo de corte. Y entonces, a cada una de las barras verticales que es un estribo se llama ramas. Estos que ven ahí arriba son de 2 ramas. Y ahí abajo hay uno de 2 ramas, pero también hay uno de 4 ramas. O sea que esas son las ramas. Cantidades de barras verticales que hay en un estribo. Generalmente se los coloca cada cierta distancia en la viga, entonces ustedes dicen un estribo es una barra de 6 milímetros cada 15 centímetros. A separación uniforme o se puede juntar más donde hay más esfuerzo de corte. Se puede juntar más. Y el otro tipo de barra que se usa para el corte es esa que ven ahí en el diagrama, que se llama barra doblada, está indicada. Es una barra que se dobla, viene de abajo, se levanta y después se ancla o se la termina allá arriba. Una o más barras levantadas o dobladas. Fíjense, tanto la función de la barra doblada como el estribo, ¿cuál es? Es coser esa fisura que se había producido por corte si no hubiera armadura de corte, como nosotros vimos. Hay que coser eso de tal manera que justamente el esfuerzo se transmita a las barras y evitar que la fisura se siga ampliando. Fisura siempre puede haber, pero chiquita. Lo que no queremos que se amplíe y que la viga falle por eso. Entonces, por eso la barra está doblada cerca del apoyo, donde es el máximo esfuerzo de corte. Fíjense en ambos apoyos. Y también el estribo en la zona del apoyo, ahí está más cerquita que en la zona del medio. Claro, porque ahí es más corte. Y una forma de aumentar la armadura es colocar un estribo de diámetro más grande o achicar la separación. Y eso me absorbe más estribo, más corte porque los estribos están más juntos. Son entonces las dos armaduras de corte que hay. Y como dijimos ahí, hay que sumarlo a lo que colabora el hormigón. La armadura de corte no empieza a actuar hasta que no se produce la primera fisura inclinada. Antes de eso ni se entera, ¿eh? Pero sin embargo, una vez que se produce esa fisura, la armadura de corte empieza a subir también su resistencia, pero indirectamente ayuda a las otras del hormigón. Fíjense cómo la ayuda. Primero, porque bueno, la barra primero atraviesa la fisura diagonal, esa se lleva una parte del corte, como dijimos. Pero por otro lado, restringen el crecimiento de las fisuras esas y reducen su penetración hacia arriba en la zona comprimida. Al haber barra, las fisuras no avanzan tanto a la zona comprimida. Por lo tanto, queda más hormigón sin fisurar que colabora al corte y también a la compresión. ¿Sí? Esa zona de arriba, acuérdense que colabora también a la compresión. Después, como hay armadura, ahora las fisuras inclinadas o diagonales no se separan tanto, o sea que la fuerza de rozamiento puede ser grande al estar bastante juntas, en contacto las dos caras. Aumenta esa fuerza entonces de rozamiento. Por un lado, aumenta la fuerza del hormigón no fisurado y también la fuerza de rozamiento. Y también los estribos, al colaborar con la armadura longitudinal a que no haya desplazamiento hacia abajo, impiden la fisuración a lo largo de las barras longitudinales y el efecto pasador también se puede manifestar con mayor eficacia. O sea, tenemos el efecto pasador también mejorado o que se desarrolle en todo su valor. Entonces, el estribo colabora en absorber corte, pero ayuda al hormigón a absorber corte.
Por lo tanto, la existencia de los estribos es buena. ¿Y cuándo se va a producir ahora la falla? Cuando los estribos o barras dobladas entran en fluencia. O sea, cuando el corte sea tan grande que empiezan a deformarse, a fluir los estribos. Igual nosotros queremos que la falla sea primero por flexión. Fíjense la resistencia nominal al corte, o sea, la que yo le tengo que dar a mi viga. La nominal es la que ustedes tienen que diseñar su viga tal que tenga esa resistencia. Está formada por dos partes, contribución de hormigón más contribución de armadura. BN, BC más BS. Bueno, BC ya sabemos cómo es. Tenemos que ahora calcular BS. Y ahí vamos a tener nuestro BN total. Acá hay un diagrama que muestra cómo crece el esfuerzo de corte interno versus el externo y nos muestra que, fíjense que ahí están marcados los valores. BS es la primera línea que aparece de abajo, después aparecen las otras del hormigón. La fuerza en las barras BS aparece una vez que se fisura por corte, o sea, cuando aparece la primera fisura inclinada. Ahí recién empieza a funcionar la fuerza en la armadura y va subiendo, subiendo hasta que se produce la fluencia y falla los estribos. Pero miren las otras tres se mantienen constantes. Ellas trabajan desde antes, pero una vez que apareció la primera fisura por corte y empieza a trabajar la armadura, la fuerza que resiste el hormigón se mantiene constante. La suma de esos tres términos, o por lo tanto BC, se mantiene constante. En cambio, fíjense que BS crece en forma lineal. Pregunta de examen es, BS, armadura crece en forma lineal, las otras fuerzas que resiste el hormigón no crecen, se mantienen en forma constante hasta la rotura. Ellas no crecen más, una vez que sacó su valor total, no crece más lo que resiste el hormigón. Sí crece lo que resiste el acero, porque cada vez va cargando más fuerza. Acá tenemos una foto de un ensayo experimental. Este año no lo vamos a poder hacer, lamentablemente. El año pasado, los últimos años, los invitamos a los chicos a ver en el laboratorio de la UNE la rotura de vigas. Como este año no se armaron las vigas por problemas de logística de las otras cátedras que la tienen que armar, no tenemos vigas para romper. Por lo tanto, no la van a poder ver. Les voy a dejar un video igual del ensayo de años anteriores. Esta es una viga que tiene poca o ninguna armadura de corte y una vez que llegó a la rotura, fue Fíjense lo que pasó. Ahí cerca del apoyo, miren la fisura inclinada que me indica esfuerzo de tracción diagonal, o sea, lo que llamamos corte nosotros, pero en realidad es una tracción diagonal. Y cómo la fisura se prolongó hasta arriba y después estalló el hormigón. Al seguir la carga, estalla. Esto lo que sucede es que tiene una armadura de flexión muy grande, que en realidad no hay que hacer eso porque está sobrearmada, la deformación es menor que el 5 por 1000, lo que no está permitido, en realidad menor que el 4 por 1000 no está permitido, pero al tener mucha armadura lo que va a fallar es primero por corte, justamente eso es lo que no queremos. Pero para mostrar en el ensayo se hace así y se fisura y estalla de golpe allá arriba, por eso una zona frágil. Esta no sé si no tiene armadura de corte o tiene muy poca, ambas cosas que no podemos hacer justamente para evitar esta falla. Queremos que primero se rompa por flexión. ¿Ven? Ahí se ve bien ese efecto que habíamos hablado. Vamos a ver cómo se calcula la armadura de corte. Para eso tenemos que hablar de qué sucede adentro de la viga de hormigón una vez producida la fisuración inclinada o diagonal. Fíjense, háganse de cuenta, ahí abajo están unas vigas y ya se produjeron las fisuras, siempre en estado 2. Bueno, lo que se produce adentro es un modelo que se ha dado en llamar la analogía al reticulado. Quiere decir que dentro de la viga se produce como un reticulado ficticio nomás y trabaja como un reticulado el interior de la viga. Ahora bien, ¿quién forma ese reticulado? Fíjense, tiene como cualquier reticulado barras que son cordones superior, inferior, montantes, diagonales. ¿Quién hace el cordón superior? La zona comprimida del hormigón. Ojo, no pueden decir que son las perchas ni las barras con presión. Es el hormigón comprimido que trabaja perfectamente ahí y que puede permitir que pasen fuerza de compresión por él. Ese es el cordón superior.
El cordón inferior, ¿quién lo hace? La armadura traccionada que ya pusimos para flexión, esa está ahí. Entonces tenemos el cordón inferior. Y después, las diagonales comprimidas son la parte del hormigón que queda entre dos fisuras. Entre dos fisuras queda una zona de hormigón donde baja la fuerza de compresión hacia los apoyos o hacia la parte inferior de la viga. Y esa es otra de las barras del reticulado, las diagonales comprimidas. Y ahora, ¿qué hay entre dos fisuras? ¿Cierto? Entre dos fisuras queda una zona del hormigón sin fisurar que baja por ahí la compresión. Y después tenemos, fíjense el dibujito abajo a la izquierda, barras verticales. Esas no son más que los estribos que nosotros vamos a colocar por corte y son montantes de un reticulado. Entonces está formado el reticulado interno ficticio que forma la analogía del reticulado. Cordón superior, inferior, diagonales comprimidas y montantes traccionados. Fíjense que el ángulo de las diagonales comprimidas es θ y la pone la viga, nosotros no hacemos las fisuras, solas se hacen, y la diagonal el montante traccionado tiene un ángulo alfa que si lo ponemos nosotros en ese caso es 90 grados. Acá a la derecha lo mismo, pero en vez de estribos ponemos barras dobladas. Fíjense lo que vamos a obtener. El cordón superior, una vuelta, es el hormigón comprimido, la zona comprimida superior del hormigón, donde va la compresión. El cordón inferior es la barra traccionada, donde va la tracción de la armadura. Las diagonales comprimidas, como siempre, son las que están entre dos fisuras, es hormigón comprimido, con un ángulo θ que él solo la pone en la viga. Y nosotros, ¿qué ponemos? Las barras levantadas, que están acá. Las barras levantadas tienen un ángulo alfa ahora que es menor que 90 grados. Y esos son los dos tipos de situaciones que se estudian para ver, digamos, cómo saldría después el dimensionamiento de la armadura, como cualquier otro reticulado que ustedes hayan estudiado. Hay que sacar qué fuerza van por nosotros. Acá la fuerza que nos interesa, el cordón comprimido y traccionado, ¿no? Pues ya es la compresión y tracción que hizo la viga para flexión. El estribo y la barra doblada necesitamos saber qué fuerza va por ahí para sacar la armadura necesaria o la sección necesaria. Y en la zona comprimida, que son las diagonales comprimidas, solo hay que limitar el valor de ese para que no estalle, como habíamos visto al principio, que es la rotura de las diagonales comprimidas, cuando la viga tiene un alma muy delgada. Entonces, para sacar eso, lo que se hace directamente es, vamos a sacar un triangulito elemental de ese reticulado, que en este caso está formado por cualquier ángulo θ y alfa, o sea, puede ser una barra inclinada, lo que sea, y la separación entre barras es S, esa horizontal. Se puede calcular la separación en dirección de la fisura, que llamamos A, con esa fórmula que está ahí. Estas son todas relaciones geométricas, no inventamos nada y nada tiene que ver el hormigón acá. Entonces, ángulos θ y alfa cualquiera, se saca la longitud en la dirección de la fisura. Ahí lo tenemos en el dibujo arriba a la derecha, ese es A, es la distancia entre dos barras dobladas, por ejemplo. Después, ¿cuánto es la longitud total de la fisura? Es la separación P sobre el coseno de θ. Ahí tenemos P la horizontal, que habíamos dicho la distancia entre donde se inicia y termina la fisura. θ el ángulo de la fisura, fíjense que se produce solo ahí. Y si sacamos la longitud de la fisura con esa, que no es nada más que la longitud de esa inclinada, la cantidad de barras que atraviesan la fisura es la longitud total sobre la separación. Ahí tenemos los dos. El valor ns, reemplazando cada uno por su valor, me queda esa formulita de la derecha, toda relación de ángulos y triángulos, y reemplazo. Y la fuerza que hay en cada barra de armadura transversal, esa barra inclinada, ¿cuánto va a ser? Y la sección por la tensión. Como es por corte, le ponemos la B corta al lado, pero la tensión es la de la armadura, lo más que siempre conocemos. AB por FB. Si quiero la componente total de todas las barras que atraviesan una fisura, es N, que es el número de barras, por AB por FB. Y por el seno de alfa, porque ahora las voy a proyectar en la dirección vertical. Listo. Ahí tienen cuánto es BS, la fuerza que se lleva la armadura. Reemplazando por los valores de N
que teníamos más arriba, me queda eso que está ahí a la derecha, donde aparecen los ángulos θ y alfa más las otras variables. Esto lo miran bien después despacito, es solo geometría y pasaje de términos. Aproximando al valor B, que es la distancia de donde empieza y termina la fisura que no conocemos, lo vamos a relacionar con la altura D. Voy un poquito al dibujo, fíjense, P es la distancia horizontal que aparece ahí entre inicio y fin de la fisura. Vamos a relacionarla con D, que es la altura útil desde la armadura al borde superior. Más o menos podemos decir que esa distancia está relacionada con ese D. O sea, sería D sobre tangente de θ. En realidad es un poquito menor que eso, pero no importa. Reemplazando donde aparecía P, que no conocemos, por esta fórmula, ahora la contribución de la armadura me queda esa BS que está ahí. Y el ángulo θ yo le dije que el de la fisura la pone la viga. Pero en general anda alrededor de 45 grados, que es el valor que toma el reglamento. Es un poco menos, pero poniendo 45 estamos del lado de la seguridad otra vez. Tenemos un valor más grande que el que sería real. Entonces, la DS, contribución de la armadura, me queda eso que está ahí abajo, la última fórmula, donde la θ ya se hizo igual a 1 porque era tangente de 45 en la fórmula. Y me queda esa fórmula. Esa fórmula es la que me da la armadura de una viga necesaria al corte. Ahora bien, ahí aparece un alfa que todavía no lo definimos. Y entonces acá aparecen las dos formas que habíamos visto. Si colocamos estribo, alfa es 90 grados. La fórmula me queda como la de arriba, muy simple. Si colocamos barra doblada, alfa se la pone, yo las pongo a 45. Entonces la fórmula queda como esa que está ahí abajo, de la anterior, se transforma en esto. Muy simple, y ahí tenemos las dos formas. Con eso ya podríamos calcular la armadura. En realidad esto me da la fuerza que se lleva la armadura. Yo de acá tendría que despejar el área de las estribos y el área de barras dobladas y ya tengo resuelto el problema. Saco cuánta área necesito. Por allá el libro de Morel le va a aclarar que a ver acá, la armadura transversal para barra doblada va entre 30 y 90. Ustedes pueden poner como quieran la barra doblada, pero generalmente va a 45. Pero si cambian, lo único que tienen que cambiar en esa fórmula es el ángulo y les da el valor correspondiente. Y los estribos están entre 45 y 90. Para casos especiales se hacen estribos inclinados, pero vigas de edificios comunes no. Pero le digo por si tienen que hacer un puente o alguna cosa rara, muy grande, se puede poner las barras con otra inclinación y los estribos también inclinados, solo cambien en la fórmula que vimos ahí el ángulo y todo bien. No hay ningún problema, pueden seguir calculando. Por ahora, para los casos nuestros más comunes, el estribo a 90 y la barra 45, estas dos fórmulas son las válidas. Bueno, vamos a ver entonces cómo hace el reglamento. Ya tenemos todo, ¿eh? Tenemos las fórmulas que se usan para la fórmula de la contribución al corte y esta es la fórmula de la contribución de la armadura. Vamos a ver cómo se la usa para sacar y dimensionar al corte. El reglamento me pide lo siguiente para esfuerzo de corte, como cualquier otra solicitación, que la solicitación de diseño sea mayor o igual que la solicitación última o requerida. El BU es la carga, el corte que ustedes sacan con las cargas mayoradas. Y el BN es el esfuerzo de corte o resistencia nominal que yo le voy a dar a mi viga, que va a ser la suma de la resistencia al hormigón y de la armadura, y el phi, el factor que reduce esa resistencia. Fíjense, como es rotura frágil, le dije el corte, el factor phi es 0,75. Acuérdense que en flexión usábamos 0,90. Esa es la diferencia. Entonces, BC, contribución del hormigón, BS, contribución de la armadura. Tenemos que sacar nosotros nuestro BN, lo hacemos igual a el BU, esfuerzo de corte producido por la carga última, dividido phi, que es 0,75, y con eso obtenemos nuestro BN, y ya podemos ir y calcular entonces lo que necesitamos, que es la armadura.
Vamos a ver un poquito lo que es, antes de eso, en qué secciones vamos a calcular. La armadura se calcula en lo que se llama sección crítica. Igual que en el momento para flexión, cuando dimensionamos flexión, teníamos las secciones críticas. ¿Cuáles eran? Los valores donde el momento es máximo. Como en una viga continua puede haber varios puntos de momento máximo, entonces hay que dimensionar. En corte pasa lo mismo. En donde hay el valor máximo de corte, generalmente en los apoyos. Entonces, en todos los apoyos hay que verificar y dimensionar el corte, en todos, no en el mayor, así como se hizo en la viga. Para eso vamos a ver cuál es la sección crítica. La sección crítica sería el corte en el apoyo, pero el reglamento me permite tomar no exactamente ahí, que es un valor alto, sino corrernos un poquito una cierta distancia. Si el apoyo es directo, la sección crítica para el cálculo del esfuerzo de corte BU es a una distancia D del borde del apoyo. A una distancia D del borde del apoyo. Fíjense el dibujo de la derecha por ahora, que es el que usamos nosotros. Vigas apoyadas sobre columnas construidas todas in situ, con hormigón fresco que después fragua y se endurece, entonces queda toda una unión en un solo nudo. Miren cuál es D. Desde el filo del apoyo se toma la distancia D y ahí es la sección crítica. Quiere decir que el corte ahí va a ser más chico que el que ustedes calcularon, porque ustedes calculan en el centro del apoyo, suponen un apoyo móvil o fijo ahí en el filo, en el centro. Entonces tenemos que corrernos desde donde ustedes calcularon el corte a una distancia D más la mitad del ancho del apoyo todavía. Y si el apoyo fuera del tipo neopreno, esta de la izquierda es para una viga prefabricada. Fíjense que el apoyo es un neopreno, ahí hay un taco de apoyo, una unión entre la columna y la viga prefabricada. El filo D es desde el apoyo, no desde la columna, porque el apoyo tiene un menor ancho. Estos se llaman apoyo directo. El apoyo directo, para que ustedes tengan en cuenta, es aquel que no desciende cuando recibe otro elemento sobre él. Por ejemplo, una viga apoyada sobre una columna. Es un apoyo directo, porque la carga pasa directo a la columna y se transfiere más abajo, al suelo o a otra columna. Eso se llaman apoyos directos. Entonces, en apoyos directos nos permite la distancia D del filo del apoyo o borde. Si el apoyo es indirecto, ese es un apoyo que puede descender. Por ejemplo, una viga sobre otra viga. Eso se llama apoyo indirecto. Quiere decir que donde está apoyada la viga no es una cosa rígida, sino que se puede formar un poco. En ese caso, el reglamento nos dice que la sección crítica es la que está al filo del apoyo, no ya a una distancia de, no nos permite. Nos permite corrernos un poquito. Ustedes lo calculan en el centro del apoyo, nos corremos hacia el filo. Esa distancia es tan poquita que en los prácticos van a ver que ni siquiera se corre, usamos el valor real en el centro del apoyo. Pero en un apoyo directo esa distancia es bastante y nos permite reducir mucho el corte. Lo van a ver en el práctico. Bueno, cuando sea apoyo indirecto, que es una viga sobre otra viga, o carga suspendida o carga próxima al apoyo, carga suspendida es el caso que tienen ahí abajo, que puede ser una viga apoyada en otra viga y que entra por abajo. Este es a la vez un apoyo indirecto porque es una viga apoyada sobre otra viga, pero a su vez una carga suspendida porque está entrando por abajo. Quiere decir que hay que colgarla de la zona comprimida, colgarla entre comillas. Y cargas muy cercas al apoyo son esta que está ahí a la derecha, el dibujito, que es la carga, toda carga concentrada que caiga en la distancia D, que ahí está de vuelta, desde el filo hay una distancia D. Si está dentro de esa distancia D, una carga concentrada es próxima al apoyo. Si está fuera ahí, no se considera próxima al apoyo. En estos tres casos, indirecto, carga suspendida o carga concentrada próxima al apoyo, el reglamento solo nos permite calcular al filo del apoyo la sección crítica para corte. ¿Está? Ahí hay unos dibujitos de una viga, fíjense a la izquierda, esta viga está apoyada en otra viga de su misma altura, por eso está rayada, se llama apoyo indirecto. Ese es el apoyo indirecto, ahí podemos calcular la sección crítica al filo de ese apoyo, o sea, de esa viga, o directamente usar el corte total en el centro.
Y después esta misma viga tiene otra carga indirecta que es una viga que llega a ella y la podemos ver. El reglamento dice que hay que poner estribos de suspensión en esa zona, un estribos que hacen que se lleve esa carga al borde comprimido. Acá a la derecha del todo hay otra carga indirecta sobre esa viga, es una viga que apoya sobre esta viga y que como también otra forma de poner barra de suspensión es este que se llama un caballete, que no es nada más que una barra doblada que a 45 grados y se coloca de esa forma que está ahí. No es una para corte, esa es solo para suspensión. Y el otro caso que habría que poner trigo de suspensión es cuando hay un tensor que cuelga la viga. Son casos raros eso, pero ustedes pueden colgar un tensor desde una viga, sosteniendo algo que está más abajo. Por ejemplo, puede ser otra viga o algo para hacer un apoyo, le ponen ese tensor. También requiere que le pongamos armadura de suspensión. Pero lo importante acá es que vean cuál es el apoyo indirecto, el que está ahí a la izquierda, apoyo indirecto. Es decir, que ahí tienen que usar el corte al filo del apoyo, no pueden correrse una distancia de... Bueno, una vez visto todos esos detalles y ya sabemos cuál es la sección crítica, vamos a ver cómo sacaríamos la armadura. Dijimos que la contribución del hormigón es esta que está ahí, la fórmula la vuelvo a poner, un C extra, etcétera, la misma. Eso es el que se lleva el hormigón. ¿Cuánto necesita la armadura entonces? El BS ahora va a ser el BN, que es el corte nominal que yo le tengo que dar a mi viga, menos lo que ya se lleva el hormigón. Como esta viga ya está dimensionada en flexión, ustedes ya tienen la altura B, D y el tipo de hormigón, tienen todo. Entonces no hay que calcular nuevas alturas y cosas. Con eso ya lo sacan. El BC se saca, que está ahí arriba, se saca rápido. El BN lo sacamos allá con el valor último sobre phi y sacamos BS rápidamente haciendo esta resta. Ahora solo hay que colocar la armadura de corte, pero antes el reglamento nos pide algunos límites que hay que respetar para que no nos pasemos. Entonces vemos estos límites que son los siguientes. Primero, el tipo de acero que hay que usar. 420 en general y 500 para mallas de acero. Son los que usamos acá, no hay ningún problema. Lo que pasa es que si llegamos a usar valores más grandes que puede haber en otros países o otra armadura, dicen uso una de mayor resistencia, las fisuras se pueden agrandar mucho. Entonces no se usa. Para evitar la falla comprimida, la falla de la biela comprimida, esto es lo que le dije la otra vez, hace un rato. Entre dos fisuras se forma una biela inclinada. Para evitar eso, el reglamento indirectamente dice, muy bien, no podemos absorber mucho corte con la armadura. Este es el máximo que puede absorber. Entonces hay que controlar si no nos pasamos de este máximo. Porque de esa forma, indirectamente controla que no falle la armadura comprimida. Porque si ponemos mucha armadura de corte, lo que va a pasar es que todo lo resiste, no hay problema en la armadura, pero va aumentando la compresión también en la zona comprimida, la biela, y la estalla. Entonces la limita con esta fórmula. Ahora, por lo tanto, voy a sumar las dos cosas. El BN, corte nominal, es corte que lleva el hormigón más corte que lleva la armadura. Ahí está la fórmula del corte que lleva el hormigón, que es una sola. Y este otro que puse acá en la armadura es el límite que me pidió recién. Sumando los dos, como son iguales los valores con letras, sumamos las fracciones y me queda que BN como máximo puede ser eso que está ahí. Ustedes tienen que verificar antes de seguir a la armadura si no se pasaron de ese valor. Si se pasaron de ese valor, quiere decir que tiene mucho corte su viga y es muy baja. Entonces hay que redimensionar BW o D. Quiere decir, aumentar el ancho o aumentar D, ¿cierto? Como la fórmula está BW o D, ustedes pueden aumentar cualquiera de los dos. O sea que si no verifica, van y redimensionan aumentando alguna de estas. Pregunta de examen nuevamente. ¿Cuál de los dos ustedes les parece más conveniente y cuál aumentaría? ¿El BW o el D? ¿Alguna opinión? Fui a esa fórmula y no me verificó. Entonces el reglamento, perdón, me dice que tengo que aumentar BW o D. ¿Cuál aumenta? BW o D. Cualquiera de los dos, aumentan uno, aumentan el otro. ¿Qué les parece? ¿Alguna respuesta? ¿El D podría ser?
Sí, puede ser el D. ¿Alguien que Yo, diga? yo creería que se pueden aumentar los dos porque los dos afectan casi la misma medida en la fórmula, pero Es se terminaría eligiendo el que convenga más en cuestión de dimensiones, de espacio sería. bien, bien la respuesta también. ¿Alguien más que diga otro? Maciel y Araujo. Bueno, volvemos a la fórmula. Bueno, la respuesta es cierto lo que dijo el señor Maciel. Puedo aumentar cualquiera de los dos porque influyen de la misma forma, están influyendo en manera lineal. Y también es cierto lo que dijiste, en el sentido de que por ahí conviene no tanto el ancho, por ahí no pueden aumentar el ancho porque está apoyando sobre una columna a lo mejor que ya tiene su máximo ancho, por decir, es una viga de 20 en una columna de 20. Si aumento el ancho pasaría a 25, 30 y me sería complicado ahí apoyar. Pero en realidad la respuesta es mejor la que dijo ahí Araujo, que es aumentar el D. ¿Por qué es mejor aumentar el D? Porque el D influye en flexión al cuadrado. En el tema de la flexión, el D está al cuadrado. Si bien en corte el D está elevado a la primera, si ustedes van para atrás y se acuerdan de lo que es dimensionamiento de flexión, influye en valores al cuadrado. Si yo redimensiono esto, tengo que ir a flexión y a volver a redimensionar mi armadura también porque cambié las condiciones, ¿cierto? Si en este punto yo redimensiono, antes ya tenía flexión, tengo que ir y cambiar. Y si aumento D, me conviene que aumente D así. El corte no hay problema, aumente B o D es lo mismo, pero para flexión, si yo aumento 5 centímetros de me va a bajar mucho la armadura, más que si yo aumento 5 centímetros de B. ¿Está? O sea que, por conveniencia, para flexión, me conviene aumentar D. Y con eso mato dos pájaros de un solo tiro. Disminuyo la armadura de flexión y el corte vuelve a verificar. ¿Está? No quiere decir que no se pueda aumentar B también, ¿eh? En algunos casos, por X razones, pueden aumentar B o los dos, Pero si tienen que elegir y tienen libertad para hacerlo, hay que aumentar D, porque afecta en forma muy rápida a la flexión. Aprovechen ese extra de altura y disminuyan la armadura que ya calcularon. Muy bien, gracias. Igual, esto es lo que yo les dije. Acá hay que ver que el reglamento pide una armadura mínima. La armadura mínima, ya vamos a ver un poco más, pero es la que está acá la fórmula de abajo, que es 1 sobre 16 raíz de F' por BS sobre... Bueno, y mayor o igual que 0,33, o sea, hay un tope mínimo, sí, tiene que ser mayor o igual. La mayor de las dos tiene que ser la armadura mínima. Después van a ver los ejercicios en el libro de Moller, usa la fórmula de la derecha, pero ¿qué pasa? Esa fórmula de derecha solo es válida para hormigones de 30 o más megapascales de resistencia. Y como todo lo que usamos ahí son menores que 30, funciona bien. Pero si llega a tener un hormigón ustedes mayor que H30, va a resultar que la fórmula de la izquierda esa es mayor, así que tengan cuidado al verificar eso. Otra cosa, acá dice que no es necesario poner armaduras mínimas en losas y bases. Después vamos a ver bases, pero ya vieron losa ustedes, ya vimos losa. En losa el corte no requiere armadura mínima. Y lo que hacemos en losa es sí cubrir todo con hormigón. Lo bueno es que ahí tenemos un B muy grande. ¿El B cuánto vale? 1 metro, porque son fajas, como yo les dije. O sea que en losa el hormigón se lleva todo el corte. No así en viga, pero en losa sí. Losa nervurada o vigas muy bajas, menor que H25, no es obligación la armadura mínima. Al respecto, una cosa que me olvidé decirle, pero ustedes ya la ven por acá, en el esfuerzo nominal es multiplicado por BW y D. O sea, si usted tiene una viga placa, es por el ancho mínimo, no el ancho efectivo grande de la viga placa. Tienen que trabajar con el ancho mínimo. Esto me lleva a la siguiente conclusión. El corte, si yo hago vía placa, no me ayuda al corte, porque siempre se trabaja con el ancho mínimo.
Eso les dije ya cuando yo le di viga placa. Viga placa ayuda mucho a la flexión, pero nada al corte. Entonces, por ahí no tiene sentido hacer o calcular una súper ancho de viga placa que usted baja en la armadura, todo de flexión, pero después en corte no le sirve para nada. Por eso es que el reglamento pone esos valores máximos que le dije y no calcula de otra manera, porque con eso ya se consigue una buena longitud para ancho efectivo de viga placa y después también funciona bien el corte. No hay que agrandar mucho, no es necesario agrandar tanto la viga placa, las alas sería. O sea que corte la viga placa no mejora nada. Flexión mejora mucho. Fíjense la diferencia. Bueno, y acá está el tema de la armadura mínima, es así. Ahí dice una formulita, pero yo se las traduzco mucho mejor, esa está en los bemoles, que es así. Ustedes comparen siempre VN con BC. VN, corte nominal, y BC, corte que se lleva el hormigón. Si su corte nominal, o sea, el que ustedes necesitan para su viga, es más chico que la mitad de BC, no necesitan colocar armadura. Prácticamente no se coloca. Si en su viga ustedes tienen que el corte nominal es mayor que la mitad de BC, o sea, la fórmula anterior, pero a su vez menor que lo que se lleva el hormigón, que es BC, lleva una armadura mínima. Y si BN nominal supera lo que lleva el hormigón, por supuesto tienen que poner una armadura de corte necesaria porque pasó ya lo que resiste el hormigón, hay que poner armadura por lo que falta. Si bien ahí dice armadura no necesaria para vigas, generalmente, aunque sea muy baja, se coloca siempre una armadura mínima, que es la que figura ahí en el medio. ¿Por qué? Porque con eso inclusive se atan los estribos, las perchas se atan a los estribos y todo se arma una jaulita muy linda que después se mantiene firme cuando se hormigona. Entonces, el estribo prácticamente lo ponemos siempre en la viga, aunque nos dé que no sea necesaria en la zona de corte bajo o en toda la viga si el corte fuera muy bajo. Las separaciones que le vamos a dar a la armadura de corte también no puede ser cualquiera. Fíjese, si ustedes separan mucho, ¿qué va a pasar? Se le va a meter una fisura en el medio, una fisura inclinada entre dos estribos muy separados y se rompe por corte igual. Cuando ustedes tienen un hierro muy grande, le da separaciones grandes también, pero no pueden poner cualquiera porque puede colarse una fisura. Entonces el reglamento dice, para asegurar que todas las fisuras tengan al menos una barra que las cruce y no se produzca una rotura brusca, la separación máxima se limita. Cuando el estribo es vertical, la separación máxima es D sobre 2 o 40 centímetros. Por supuesto, la que sea menor. D sobre 2 altura útil de la viga, acuérdense siempre. Y cuando el estribo inclinado o barras dobladas, generalmente usamos nosotros barra doblada alfa 45, es 3/4 de D. O sea que cuando le están dando valores muy separados, ustedes tienen que verificar y no superar ese valor máximo. Es el máximo que pueden hacer. Lo que pueden hacer es cambiar de diámetro si usaron un valor muy alto, eso lo van a ver en el práctico. Y después el reglamento aclara acá que cuando el corte que va sobre la armadura es mayor que ese valor que está ahí, 1/3 de la raíz de F'C por B por D, quiere decir que el corte es medio altito, reducir las separaciones a la mitad. Habría que verificar eso, pero es para casos de corte muy alto. En principio no tendríamos problema. Y el dimensionamiento de la armadura de corte, entonces, es con esta fórmula. Esta fórmula para el estribo es muy simple. La que está acá es la que sale de lo que yo les dije antes, pero despejamos nosotros la armadura de la fórmula que vimos hace un rato en unas diapositivas más atrás, de armadura de corte, BS para corte. Fíjense, sacamos ahí, lo único que ponemos, la armadura dividido la separación. Para sacar en centímetros cuadrados por metro, la armadura esa se coloca en centímetros cuadrados por metro, y colocamos generalmente espaciada a valores iguales, uno del 8 cada 15, por decir. Entonces, con esa fórmula sacan unos centímetros cuadrados por metro, una sección por metro. La tabla es la misma que usaron para losa, dicho sea de paso, que le da centímetros cuadrados por metro y que yo se la dejé ahí en el aula, y a lo mejor Rafa Nilo también la dejó, pero está en el aula virtual. Y tienen dos opciones, como tenemos dos incógnitas, el área y la separación, elegimos un diámetro de estribo, calculamos la separación y el número de barras generalmente es 2, el n.
número de barras, ramas. Número de ramas, ¿se acuerdan que yo les dije que son las barras verticales? Siempre usamos 2 a menos que necesitemos más. Y la otra opción es elegir una separación, por ejemplo, a la máxima y calcular qué diámetro estribo le pide. Son distintas formas de calcular, ya van a ver cuando hagan los prácticos, el estribo. La separación la mantenemos constante por tramos, o sea, donde el corte más grande es más junta y donde el corte más chico, que es en el medio de la viga, más separado. O si quieren, la hacen todo igual y no importa que sobre un poco, para no andar cambiando. Y con eso estaría cubierto ya el esfuerzo de corte. Lo que sucede es que a veces no alcanza con los estribos, entonces tenemos que suplementar con barras dobladas. Y ahí miramos eso rápido, que es así. Cuando a veces ustedes tienen un pico acá, este diagrama de esfuerzo de corte, una zona está cubierta por estribo, como se ve ahí. La zona blanca esta está cubierta por estribo. Esa zona rayada queda sin cubrir y se pueden colocar en ese pico barras dobladas cuando los estribos no alcanzan. Por ejemplo, ahí dice, para diagramas de B no constante, en lugar de estribo a distintas separaciones, lo que hacemos es adoptar estribo con separación uniforme y cubrir los picos con barras dobladas. Pero, ¿cuál barra doblada? No cualquiera que vamos a traer. La que ya tenemos para flexión y levantamos porque no son necesarias en el extremo de la viga. Porque ahí el corte es máximo, pero el momento es mínimo. Acá está mostrado 3 barras, entonces hay que levantar cada una en un baricentro, más o menos eso, pero realmente no se levantan tantas barras. Usamos 1 o 2 levantadas juntas, porque también para levantar tenemos que tener muchas en el tramo y a veces no tenemos. Y la idea es que la sección de esa rayada ahí, que es un triangulito que ahí está cubierto por distintos rectángulos, pero en realidad es un triángulo. Ese triángulo hay que cubrirlo. Esa me da el área necesaria de barras dobladas. Fíjense, la barra doblada, el esfuerzo que deben absorber la barra doblada, es el esfuerzo que yo calculé que necesito absorber con armadura, menos el que ya se llevaron los estribos. Eso es la barra doblada. Esfuerzo en barra doblada. El total que yo necesitaba para cubrir con armadura, porque una parte llevó el hormigón, menos el que se llevó los estribos. Eso yo lo puedo calcular como la superficie de esa sombreada ahí, porque no es nada más que el esfuerzo BS por diferencial de X, integrando entre A y B. Vuelvo al dibujito. A y B es donde empieza y termina ese triángulo que se va a llevar la barra doblada. Y el esfuerzo entonces por diferencial de X me da un área elemental, la integro entre A y B y tengo el área de esa figura. Y ese es justo el esfuerzo que tiene que llevar la barra doblada, omega barras dobladas. Por otro lado, y con la fórmula que habíamos sacado para armadura, y yo coloco barra doblada, tengo esa fórmula ahí, si la multiplico por la longitud AB, me da toda la armadura que necesito en esa longitud, y veo que es igual a la fórmula de allá arriba, igualo a las dos, y despejando por un lado AB por L sobre S, eso es la suma de todas las barras que yo tengo que tener en esa área, igual a lo que está ahí a la derecha, omega BD sobre raíz de F, sobre FI por raíz de 2D. O sea que el área de barras dobladas es la que está encerrada por el recuadro verde, y esta es la fórmula, donde omega BD es el área de la zona rayada que vamos a cubrir por barra doblada. Generalmente es ese triángulo que está ahí arriba. Como acá lo dividió, dobló 3 barras, lo dividió el triángulo en 3 trapecios, para igualarlo hizo unos rectángulos, pero no usamos tanto nosotros. Solemos levantar una sola o 2. Y ahí está el área. Con esa fórmula calculan el área de barras dobladas. Con esa área que le dan centímetros cuadrados, no por metro, esta es total porque la multipliqué por la longitud total AB, ustedes no van a buscar una barra doblada y ponen. Lo que van a hacer es miran qué barra doblada tienen en el tramo y ven cuántas de esas levantan. Eso es lo que hay que hacer. No traer una barra. Hemos visto en los exámenes que a veces acá les da tantos centímetros cuadrados y ponen 2 barras del 10 dobladas. Y después vamos a ver por flexión y tienen 4 barras del 12 abajo. No, las 2 del 10 no sé dónde salieron. O sea, tienen que usar a que están en el tramo. Si no, no hay economía y no vale usar eso. Poner solo para corte no es conveniente.
Bueno, y acá está lo que es el procedimiento de diseño al corte para viga. Rápido les leo, esto lo voy a dejar también, ya está habilitado en el aula, me parece. Lo que hay que hacer es calcular el esfuerzo de corte B y trazar el diagrama correspondiente. Fíjense, ya sea una viga simplemente apoyada o continua, calculen el diagrama así, cuando ya hacen al principio, al momento y corte, listo, todos los diagramas. B es el de corte. Vean cuáles son las secciones críticas según el tipo de apoyo y carga. Las secciones críticas son todos los puntos donde hay valores de cortes máximos. Ya vamos a ver cuáles son. Y en cada sección crítica tienen que hacer lo siguiente. Calcular el BU, corte último, que lo sacan en la sección crítica si apoyo directo, indirecto, como ya dijimos. Sacan el BN con esta formulita que está acá, donde phi es 0,75. Lo comparan con el máximo que está acá abajo. Dijimos que eso es el tope que podemos tener de BN. ¿Qué pasaba si era mayor? Cambiábamos de o B. Algo cambiamos. Dimensionamos de nuevo. Acá están. Esta es una viga que ya les mostré para flexión. La sección crítica al corte, tienen que mirar el diagrama de abajo. Viga continua de 2 tramos más un voladizo. Son esas en rojo. B en A, en el apoyo A. B en B a la izquierda, en el apoyo B. B en B a la derecha. B en C a la izquierda y B en C a la derecha. Tienen que sacar el corte en 5 lugares. Y en base a eso, uniformar después, colocar, ven si ponen barra doblada, estribo, etc. Puede ser que sea necesario distintos tipos de estribo en un apoyo que hacia el otro, también en una viga que en otra, en el voladizo que en el otro, o sea, van poniendo el corte así como era la flexión en el lugar que lo necesiten. No se usa el máximo y se pone todo en la viga, eso es antieconómico, a mal. Una vez que calculamos acá, dijimos el valor límite o máximo, vemos que estamos bien, no hay que redimensionar, seguimos. Vemos cuánto contribuye el hormigón, eso. Lo comparamos a eso con el BN para ver si cumplían esa formulita, la armadura no necesaria, mínima o sí necesaria. Si llegamos al tercer caso donde tenemos que colocar armadura, fíjense acá está más o menos en un dibujito lo que le muestra los valores. Esto que está acá es el corte que resiste el hormigón, está marcado acá y por lo tanto es este rectángulo. Lo que está por arriba tiene que resistir la armadura, que lo puede resistir con estribo o con barras dobladas. Y acá está la sección crítica a una distancia del filo o cara del apoyo. Ese es el máximo. No van a usar el máximo que ustedes le dio en el filo del apoyo o en el eje. Pero eso es un diagrama que les muestra más o menos cómo se maneja. Bueno, si les da mayor, tienen que obtener la contribución de la armadura restando BN menos BC, lo que se llevó el hormigón, y BN lo que ustedes necesitan. Y de ahí elegimos el diámetro y número de barra. Con esta fórmula, si elijo, puedo obtener la separación, verifico la separación máxima que está acá, y con eso coloco los estribos y asunto terminado. Si casos muy raros que necesiten más armadura que la de estribo, tengo que poner barras dobladas, veo cuánto me faltó, ahí está, armadura de corte para barras dobladas, es toda la que se lleva la armadura menos la que llevo el estribo, con la fórmula obtengo y de ahí elijo el diámetro y cantidad de barras dobladas, que debe ser, como les dije, compatible con la armadura longitudinal existente en la viga y que se puede doblar. Fíjense entonces que la barra doblada puede o no ser necesario. El estribo es el que siempre calculamos primero y después vemos si le adosamos o no barra. Puede que no necesitemos barra doblada y con el estribo andamos perfecto. Pero si quieren colocar porque le falta o porque quieren uniformar el estribo, pueden hacerlo. Lo van a ver en práctico, yo les dejo uno. Creo que Rafael va a dar la próxima clase algo de práctico, pero yo les dejo ahí uno resuelto. Moller también tiene ejemplos, lo pueden ver ahí, todo. Y bueno, con eso tienen todo lo que sería acorte, que con eso creo que sí, terminamos ya, no hay más. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre corte o cualquier otra cosa. La fecha del parcial ya está puesta. No olvidé decirle que si ustedes tienen preguntas o algo, me pueden hacer a mí también o a cualquiera de los otros docentes de la cátedra sobre los parciales. Entre este tema también, corte.
Pero si quieren alguna, me llegan la semana que viene, lo hacemos presencial. Tienen preguntas ahí. Mientras van viendo el edificio, ya van viendo algunos temas de que van a entrar después en el parcial, también, o sea, todo va ayudando para que ustedes vayan viendo eso y estudiando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No dije? Bueno, gracias por haber venido un día de asueto igual, pero con eso quería adelantar un poco para, sobre todo, para tener temas para que ustedes puedan rendir el parcial. Nos vemos el miércoles próximo, entonces. Nos vemos, profe. Yo por ahí le dejé mi mail. Mi mail está en el aula virtual, algunos ya lo tenían, que me hicieron algunas consultas, así que pueden hacerme por ahí también consulta. Si no, en forma presencial o cuando hagamos virtual otra clase, también me pueden hacer preguntas para el parcial. Bueno, dije. Bueno, gracias chicos. Nos vemos el miércoles. Chao, Hasta chao. luego.